en esta parte final un énfasis sobre factores de riesgo, sobre qué es exactamente lo que estamos previniendo y de alguna manera anticiparles a ustedes que existe una posibilidad de tratar adecuadamente la prediabetes, de erradicarla, probablemente de curarla. Para esta parte del segmento está con nosotros la doctora Ángela María Álvarez. La doctora Ángela María Álvarez forma ya parte del equipo de médicos que atienden en el Centro de Innovación Médica en Farmalat. Ella es médico y cirujano y además tiene una especialidad en biología molecular humana. Doctora Ángela María, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bienvenida. Es muy agradable saber de tu especialidad y las personas se preguntarán, bueno, ¿cuál es el aporte de biología molecular humana en relación a este tema? ¿Qué has podido indagar al respecto que tenga que ver con este aspecto genético? Bueno, básicamente la genética lo dicta casi todo a nivel del cuerpo humano. Los genes son como decir la escritura que ya llevamos desde el nacimiento, desde la concepción. Cada persona somos diferentes a nivel del ADN y el ADN va a dictar el riesgo que tenemos de padecer cierto tipo de enfermedades y también va a dictar la facilidad con la que podemos tratar estas condiciones y el pronóstico que podríamos tener dependiendo de la enfermedad de la que estemos hablando. Y en relación a diabetes, ¿qué hay relacionado con esta condición? En relación a diabetes, hay conocidos hasta el momento 60 genes que pueden estar con alguna mutación que nos pueden inducir a una resistencia a la insulina. A nivel del tejido adiposo pueden haber genes que ya estén modificados con alguna mutación a nivel de SNP, se dice, que pueden inducir a que haya menor sensibilización a la insulina, más resistencia a la misma y estos inducen a tener riesgo de padecer prediabetes y diabetes. Recuerden ustedes que hablamos de que se diagnostica prediabetes a través de una prueba simple de glicemia, pero precisamente significa que el prediabético no puede trabajar adecuadamente la glucosa, se acumula la glucosa, o porque se produce poca insulina o porque hay resistencia a la misma. Y queremos solo dejarle una idea. Tener diabetes es más que solo tener un índice alto de azúcar. Significa tener daño probablemente en el cerebro, ceguera por retinopatía diabética, insuficiencia renal, amputaciones de miembros inferiores o infartos del miocardio. El tema hoy no es hablar de diabetes, pero es a eso a lo que nos estamos anticipando. ¿Qué factores de riesgo es importante remarcar en esta parte final para que las personas sepan que pueden estar en una condición prediabética? Los factores de riesgo más importantes son tener familiares de primer grado ya diagnosticados con diabetes, tener obesidad, sobrepeso, sedentarismo, índice de masa muscular o índice de masa corporal en aumento a 25, en aumento a niveles de 25, incluso 27, también tener una alteración a nivel de enfermedades como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, haber tenido diabetes gestacional, haber tenido bebés que hayan nacido con un aumento de peso, hablándose específicamente de bebés de más de 3.8 kilos al nacer, y también enfermedades ya diagnosticadas como hipertensión arterial, alteración a nivel del colesterol, de los triglicéridos, son los más importantes que tenemos que vigilar y tenemos que crear una conciencia para tamizar a este tipo de pacientes. Y en un adulto hasta el momento sano o sin alguno de estos otros factores que mencionamos, se debería tamizar a partir de los 45 años de edad. Interesantísimo, porque ustedes podrán ver en todo el contenido del programa cómo hay cada vez más obesidad y sobrepeso en neonatos, infantes, adolescentes y jóvenes. Ya eso lo pudimos establecer. La doctora Álvarez claramente nos expone qué grupos de la población están más propensos a, además de las mediciones que tenemos de glicemia, si una persona tiene, tal como tú lo dices, herencia o ha tenido antecedentes familiares, la posibilidad se incrementa. Eso sumado a todo lo que son factores conductuales y alimenticios.
Exactamente. Se incrementa hasta un 60% si yo tengo un familiar de primer grado que ya tiene diagnóstico de diabetes. Vimos con preocupación que el 45% de la población guatemalteca tiene prediabetes y expuso muy bien el endocrinólogo cómo un porcentaje de ellos va a desarrollar a cierto número de años diabetes, y de ahí la importancia de poder remarcar en esto. Un énfasis final, doctora Álvarez, para en el auditorio, en la audiencia televisiva, desarrollar ese grado de conciencia, de inquietud, de curiosidad sobre cómo detectar tempranamente si mi condición es prediabética o no. Lo importante es hacer conciencia. Yo quiero exhortarlos tanto al público general como a los médicos para hacer la evaluación de glucosa. Yo como médico debo de tener el cuidado de diagnosticar a tiempo a mis pacientes. Y yo como paciente, si sé que tengo algún factor de riesgo, debo de acudir con el médico a mi chequeo mensual o a mi chequeo anual y pedirle que me haga la evaluación necesaria para diagnosticar la prediabetes, porque la prediabetes es una realidad que si yo la trato a tiempo me puede evitar muchas condiciones que van a afectar mi vida. Podríamos decirlo de alguna forma, cuidarse es quererse. Si yo me quiero, yo me cuido, yo prevengo, yo me trato bien. Si yo soy médico y quiero a mis pacientes, yo los diagnostico y hago lo posible para que su tratamiento sea el correcto, para evitarle complicaciones que pueden afectarle su vida e incluso crearle riesgo de muerte. Una llamada de atención muy oportuna. Gracias, doctora Álvarez. Fantástica tu participación. Recuerden, es factible, práctico, sencillo poder hacer el diagnóstico de prediabetes. A todo nuestro gremio médico, sabemos hoy día que además de tomar pulso, presión arterial, temperatura, peso y talla, debiéramos de hacer mediciones de glicemia en la clínica, y eso nos indicaría tempranamente qué personas puedan estar en prediabetes y prevenir el riesgo de desarrollar una enfermedad que cuando se instala ya es tarde. Una vez que ya se tiene diabetes, ya la reversión del curso de esta es muy limitada, muy discreta en cuanto a mejoría, y se sufre mucho a través de tener esta condición. Así es que los instamos a que en un siguiente programa ustedes van a poder entrar en contacto con una propuesta de solución a la parte que tiene que ver con prediabetes. ¿Sabías que el diagnóstico de la prediabetes se hace midiendo el nivel de glucosa en sangre? Según la Asociación Americana de Diabetes, cuanto antes se diagnostique a una persona con prediabetes, más posibilidades de que no sufra problemas de salud. ¿La prediabetes se cura? Soy María Luisa Gómez. Espera más información. Pudimos observar con mucha claridad, con mucho profesionalismo, cómo todo este grupo de especialistas fueron llevándonos de la mano de lo que son los factores de riesgo, algunas condiciones diagnósticas para poder establecer si uno está en condición de tener ya o no prediabetes. Recuerden que el 45% de la población guatemalteca es altísimo. Somos alrededor de 17 millones, un 45% es una cifra alta, están ya en condición de diabetes, y casi un 14 o un 16% tienen diabetes. Queremos enfatizar en que poder hacer una glicemia, poder medir la circunferencia abdominal, poder sacar el índice de masa corporal es factible, no es nada difícil. Nosotros como grupo de los investigadores médicos estamos interesados que esa cifra tan alta de diabetes, más de 420 millones de habitantes en el mundo, más de 9 millones de personas nuevas por año se convierten en diabéticas, se detenga. Tenemos que hacer algo ante eso. Y es por eso que el grupo de investigación viene trabajando en una propuesta que será dada a conocer a ustedes. Mientras tanto, ya hay una forma práctica de determinar si yo tengo prediabetes o no, y si la tengo, debo obviamente de seguir toda una indicación médica que evite que esto progrese a una enfermedad que tiene consecuencias fatales. Yo soy el doctor Jacobo Aguilar, de los investigadores médicos, y como siempre un gran gusto haber estado con ustedes, y los insto a que continúen con nosotros para poder recibiendo información acerca de conservar el bienestar y la salud.
Muchísimas gracias, queridos amigos, porque han permitido acompañarles en un programa más junto al doctor Aguilar, por supuesto, nuestro equipo de producción y nuestros invitados. En el próximo programa estaremos junto a ustedes haciendo un recorrido sobre un medicamento espectacular que ha hecho muchas cosas en la prevención de la prediabetes. Es Diabenor. No se lo pierda. Será hasta entonces. Farmalat te invita a la jornada gratuita para la detección temprana de prediabetes este lunes 3 de septiembre y durante todo el mes. Debes llegar de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Es importante que llegues en ayunas. Se evaluarán aspectos como glucosa en sangre, índice de masa corporal y circunferencia abdominal. Recuerda llegar en ayunas a partir del 3 de septiembre a las instalaciones del CIM en Farmalat.